Hola amigos, soy Paolo y bienvenidos a Un Podcast o qué. Aquí encontrarás un poco de todo, de aquello que quieres escuchar. Si tienes planeado algo en la vida o quieres aprender un poco más, suscríbete a mi podcast que te fascinará. Todos los domingos un episodio nuevo en Spotify, iTunes, Google Podcast o donde sea que lo puedas escuchar. Arrancamos. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este segundo podcast. Muy contento, muy feliz. De verdad, el primer podcast que lanzamos hace ya una semana ha tenido comentarios bastante positivos. Me han escrito varias personas diciendo que les gustó, que es algo chévere que se está haciendo, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno. Y eso es lo que les puede pasar a ustedes si se deciden a seguir haciendo a eso que les gusta, eso que les llama la atención. Tengan en cuenta, no a todos les va a gustar, pero de poco a poco, créanme, hay muchas personas, como me está pasando ahora, que les ha gustado bastante este primer podcast, este primer tema, y que me han dado ya varias opciones, varios temas de lo que les gustaría a ellos que pudiéramos tratar en este espacio, ¿no? Algo interesante de lo que se hace en YouTube, de lo que se hace en esta plataforma, a diferencia de los canales de televisión, es eso, ¿no? Que las personas tienen un poco más de esa confianza para coger, escribirte, decirte, oye, mira, ¿sabes qué? Me gustó esto, podrías hacer lo otro, y puedes tú ir anotando todas esas ideas y decir, bueno, es verdad, podemos hacerle. Podemos crear este nuevo tema, podemos hacer tal cosa. Esa creo que es la diferencia que hay con canales de televisión que se lanzan, que ellos lanzan literalmente lo que tienen ya planeado, más sin escuchar a la gente, entre otros. Puede que esté equivocado, no lo sé, pero ese es mi punto de vista, de verdad. Y bueno, entonces, para arrancar ya con este segundo podcast y videocast, como les dije, para los que me están escuchando, a través de Spotify, Anchor, Google Podcast. También estamos en una plataforma que es iVoox. También estamos haciendo videocast, que es lo que están ustedes viendo ahora mismo. Es la misma transmisión, pero en diferentes medios. Pues bien, sin alarmar un poco más, sin hablar un poco más de cosas que ya no vendrían más al tema, arrancamos con este segundo podcast, que va a tratar de ¿qué harás después de la cuarentena? Es un tema bastante para pensar mucho, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero primero, antes de... Vamos a dividir este podcast en dos partes, ¿no? La primera parte vamos a hablar un poco de historia, un pequeño, no es mucho, para tampoco tratar de aburrirlo, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la pandemia, ¿no? Hablemos de las pandemias, de estas pandemias más bravas que la humanidad ha vivido. Estuve investigando un poco por la red y bueno, una de las consecuencias de las pandemias es que al estar la población encerrada en sus casas, a muchos despiden de sus trabajos, muchas personas se quedan desempleadas, muchas personas se les agotan todos los recursos económicos para poder seguir subsistiendo. Se podría decir que esa es una de las consecuencias más graves que se vive cuando pasan este tipo de cosas, de pandemias que nos impiden salir. Hay muchas personas que vuelta sí lo están haciendo desde casa, que están buscando la manera de subsistir, haciendo de pronto deliveries de comida, haciendo con su vehículo de pronto compras para supermercados, todo de a poquito. Pero bueno, la idea es tratar de sobrevivir, la idea de tratar es de sobrellevar esta situación de la mejor manera y adaptarse, porque como habíamos hablado en el podcast anterior, ¿no? El mundo va a ser totalmente distinto cuando todo esto pase. Entonces, como les dije, de las pandemias más bravas que hemos vivido, la humanidad se ha enfrentado a varias. De lo que he investigado, 3 de ellas han sido las más fuertes, han sido las más crueles, sí se puede decir crueles, porque han acabado con la vida de miles de personas. Entonces, las 3 más importantes han acabado casi con 600 millones de personas. Es increíble, ¿no? Es una cantidad bastante fuerte. Ellas son la viruela, el sarampión y la gripe española. Medios europeos han denominado estas 3 como el trío de la muerte, y es por esa cantidad de personas que esta pandemia acabó con su vida durante esa época, ¿no?
la viruela, considerada con diferencia como la enfermedad más terrible, y fue algo que se puede decir que se vino arrastrando desde el año 10.000 antes de Cristo. Entonces es una enfermedad que ya ha venido con su historia, que ya ha venido con su tiempo, de a poquito nos ha venido persiguiendo. Bueno, hablando ahora un poco más de lo que es el coronavirus, ¿no? El coronavirus, pues es algo que ya todo el mundo lo sabe, es algo que creo todos escuchamos todos los días. No quiero hacer mucha énfasis en eso, pero algo sí. Bueno, para los que me están viendo, yo estoy mirando aquí en una pantalla un poco de los datos que recopilé del internet para poder llevarles a ustedes este segundo podcast. Lo que me llamó la atención fue el de un epidemiólogo de la Universidad de Harvard que expresó lo siguiente. Él cree que en el plazo de un año toda la humanidad, o al menos un 40 y un 70% de ella, se verá afectada por este tema del coronavirus. Este epidemiólogo es Mark Lipsitch. Mark Lipsitch afirmó en ese periódico de la Universidad de Harvard de esto de la población. Entonces es un dato preocupante. Medios de comunicación de todo el mundo, epidemiólogos de todo el mundo tienen una conclusión algo similar a esto. En Ecuador, bueno, la mayoría de no epidemiólogos, pero sí las personas, los gobernantes, los políticos, los que están al frente de esto, también nos dicen lo mismo, ¿no? Que al menos un 60% de la humanidad se verá afectada por este tema del coronavirus. Lo que dice Lipsitch es que aunque cientos de miles de personas se podrían contagiar, esto no significa de que todas sean enfermedades graves. Es un poco... ¿Cómo podríamos llamarle? Es un poco contradictorio todo esto que mencionan, porque es como que te vienen con un tema, el 60-70% de la humanidad se verá afectada por el tema del coronavirus. La gente entra en un prepánico o en un pánico y luego es como que te dicen, ok, pero significa que no todos van a ser demasiado graves, y es como que te vuelven a bajar. Es un equilibrio que tratan de mantener, yo creo, ¿no? No es algo que podamos decir a ciencia cierta, para poder mantener un poco la calma durante esta nueva época, durante nuestra cuarentena. Entonces, lo que dicen, o al menos también lo que muchas de las personas deducen sin tener tampoco tantísimo conocimiento, es que esto se va a volver como una gripe. He hablado con algunos amigos y es una conclusión mutua, se puede decir. Sí, es una conclusión mutua en la que decimos, claro, o sea, es una pandemia ahora porque no tenemos una cura, no tenemos una manera como que de calmarla mientras se esté metiendo en nosotros, es porque es grave y mucha gente está muriendo por ella. Pero al pasar de los meses, al pasar de los años, cuando ya todo esto se vuelva a normalizar en gran parte, lo que se va a hacer es una gripe. Es una gripe que simplemente la vas a tener que tratar para contrarrestarla, pero va a estar ahí, o sea, va a ser parte de nosotros. Escuché también de algunos medios de comunicación de aquí, del Ecuador, es una gripe nada más, que está aquí para quedarse, o sea, vino para quedarse. Entonces, son datos curiosos, son datos un tanto perturbadores, pero que tienen su razón de ser, del por qué. Entonces, hablando claramente de esto, del tema del coronavirus, hay que pensar, ¿no? Que todo esto, después de cada pandemia, hay algo que se aprende, hay algo que se mejora y hay algo que se afecta bastante. Y creo que en la conclusión a la que todas las personas que estudian esto de la historia, que estudian esto de las pandemias anteriores, llegaron a un punto en el que la más afectada siempre va a ser la economía y la salud, obviamente, ¿no? Pero la salud es como que en antes, durante y después de lo que pasa. La economía es durante y después. Los recursos se acaban, muchos de los países primermundistas tampoco tienen una respuesta a ciencia cierta, una respuesta al que ellos puedan asegurarte de que todo va a estar bien, de que todo va a ser normal, de que esto no va a afectar tu bolsillo ni la economía del mundo. Pues no, eso es una mentira bien grande, porque el shock económico es una herencia de recuerdos y heridas de todo esto. Entonces,
resulta imposible pensar que esta inimaginable experiencia del tener que nosotros utilizar mascarillas, del tener que hacer esto del distanciamiento social, no va a traer las consecuencias que ya muchos de nosotros pensamos, ¿no? Entonces es difícil decir que todo va a ser igual cuando sabemos que no lo. Entonces es algo para tomar en consideración, es algo para tomar en cuenta bastante. Pero bueno, sea lo que sea, como lo dije, tratemos de verlo a esto no como una cuarentena, sino más bien un tiempo de estar en casa, un tiempo de estar con nuestra familia, un tiempo de compartir, un tiempo para hacer muchas de esas cosas que no podíamos hacerlo antes. Entonces, habiendo ya hablado un poco de esto, del tema de las pandemias anteriores, de las más terribles que hemos pasado y del tema del coronavirus, vamos a nuestra segunda parte, en la que les he preparado, en la que empezamos, ¿no? Con una pregunta que he planteado yo aquí mismo, ¿no? ¿Qué planes tenemos para cuando todo esto acabe? ¿Qué planes? ¿Qué vamos a hacer cuando todo esto de la cuarentena acabe? Tal vez este podcast, tal vez este videocast, ustedes lo estén viendo cuando todo esto ya haya pasado. Entonces hay que pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo después de esta pandemia? Cuando todo aparentemente se haya normalizado. ¿Qué hemos logrado en todo este tiempo de estar en casa, en todo este tiempo de compartir con la familia? ¿Qué planes hemos hecho para cuando esto acabe? Como les dije, es algo que está golpeando fuertemente a la economía de todo el mundo. Entonces, pensemos. ¿Y cómo llegamos a una idea? O al menos yo les comparto mi forma de ver o mi forma de crear ideas para luego desarrollarlas, ¿no? Es interesante, es una pregunta que en una clase de marketing nos hicieron, es una pregunta bastante buena, ¿no? Entonces, partiendo de una necesidad, empezamos por ahí, ¿no? Hay que partir de una necesidad para luego buscar esa solvencia a dicha necesidad. Como un ejemplo clave, no sé, se me ocurre, ¿no? Hablando en temas gastronómicos, podríamos decir, ¿no? En mi ciudad absolutamente nadie vende hamburguesas y tú sabes que la hamburguesa es un producto consumido en más del 70% del mundo y en tu ciudad no la venden y nadie está dando el paso de decir, bueno, voy a vender hamburguesas. ¿Ok? Entonces, como tú sabes que en tu ciudad no están vendiendo esas hamburguesas, puedes decir, ok, voy a montar mi negocio de hamburguesas. Hay que también decir, ¿no? Que partiendo de esa necesidad, tal vez no seas la única persona que lo está haciendo, ¿entiendes? Y tal vez pase, porque pasa, que cuando tú digas, ok, no hay hamburguesas en mi ciudad, voy a montarme mi negocio de hamburguesas, al rato de una semana o dos, ¡pap!, otro emprendimiento con el mismo tema, el mismo sistema de vender hamburguesas. Entonces, dos personas que tal vez vieron esa necesidad y chocaron ahí mismo y de pronto se va a crear una competencia que no es mala, pero siempre hay que pensar que la competencia eres tú mismo. Entonces siempre hay que ir viendo esa necesidad partiendo de algo, partiendo de ti mismo. Ponte tú a pensar, siéntate, medita, coge tu cuaderno, prende tu computadora, busca en internet, no sé, lo que sea. Y di, ok, mira, en esta cuarentena me ha hecho falta tal cosa, en esta cuarentena no he encontrado esto, en esta cuarentena intenté hacer tal cosa, pero no había tal material o no había tal persona que lo haga. Hazlo, porque tal vez no eres la única persona con esa necesidad, pero puede ser esa persona que dé el siguiente paso a suplir esa necesidad y desarrollarla y crear algo nuevo, crear tu emprendimiento, crear un producto nuevo. Es interesante, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, hay que hacerlo. No pierdas tiempo, simplemente siéntate, busca esa necesidad que tengas, ese emprendimiento y lánzate. Porque hay un refrán también muy conocido que dice que la curiosidad mató al gato. Bueno, es verdad, la curiosidad mató al gato, pero alguien más se atrevió a añadirle un poco más a esa frase tan conocida que es pero murió sabiendo. Entonces la curiosidad mató al gato, pero murió sabiendo. Eh,
¿Qué quiere decir con esto? Hazlo. Si te va bien, perfecto. Increíble, me alegro muchísimo por ti. Y si es que no te va tan bien, no importa, lo intentaste, pero aprendiste. Aprendiste que tal vez eso no funcionó por algo. Porque créanme, todo es parte de ir aprendiendo. Todo es parte de ir aprendiendo. Yo cuando cumplí mis 18 años, empecé también con un emprendimiento junto con mi mamá. Montamos una pequeña cafetería. Nosotros vivimos en la parte de la sierra de aquí de Ecuador. Pero toda la vida nos hemos criado en la costa. Mi mamá también es de la costa, yo también, o sea, me siento parte de allá, aunque haya nacido aquí, me siento mucho de parte de allá. Entonces decidimos traer al sector en donde estábamos un poco de nuestra cocina de allá, un poco de nuestras golosinas, un poco de nuestra comida tradicional de allá. Se creó un bonito segmento. Mucha gente le gustó, fuimos invitados a varias ferias gastronómicas, hice buenos contactos con algunos de los chefs más populares de aquí del Ecuador. Entonces se creó algo bueno, pasó el tiempo, seguíamos mejorando, pero luego vinieron unos problemas familiares, no quiero entrarme mucho en el tema, que nos obligaron a cerrarlo el restaurante. Pero de todo eso aprendimos mucho en esos 5 años que estuvo abierto el restaurante, de las cosas que se deben y no se deben hacer, de cómo tienes que manejar el producto, de cómo tienes que hablar, de los tipos de clientes a los que te tienes que enfrentar. Ok, el restaurante se cerró, pero fueron 5 años de aprender, 5 años de hacer nuevos contactos, 5 años de hacer nuevas amistades, 5 años de aprender un poco más del rubro. Entonces, ahora mismo yo sé que si en algún momento me vuelvo a poner otro restaurante, yo ya tengo ideas de todos esos errores que se cometieron durante esos 5 años y no volverlos a cometer acá. Tal vez, ok, ya no se cometan esos mismos errores, pero te vendrán nuevos. Y de eso tienes que seguir aprendiendo y seguir creciendo. Acuérdate, todos los días es una nueva oportunidad para aprender. Todos los días es una nueva oportunidad de vida para seguir conociendo, para seguir investigando mucho más de aquello que te atrae, de aquello que te gusta y de que quisieras seguir logrando. Entonces es algo interesante que teníamos que poner en práctica en todo este tiempo de la cuarentena que estamos pasando. Ahora, llamémoslo, sí, podemos decir, o llamémosle a todo esto, hagámoslo positivo. O sea, yo lo que quiero tratar a través de estos podcasts, a través de estos videocasts, es lograr eso, que le veamos el lado positivo a esta vaina que nos está acabando, ¿no? O aparentemente nos está acabando, porque esa es la mentalidad que tú le quieres dar. Entonces, llamémoslo esto una cuarentena de oportunidades. Una cuarentena de oportunidades en el que vamos a mentalizarnos un nuevo emprendimiento, en el que nos vamos a mentalizar una forma de generar ingresos, haciendo lo que nos gusta, partiendo de necesidades. Como les dije de los comentarios anteriores de nuestro primer podcast, me escribió una amiga. Me dijo que tenía un emprendimiento. Entonces, bacán. Ella me dijo, mira, sí, yo me estaba levantando a tal hora y no le estaba sacando provecho al día, entonces ahora me levanto a tal hora y siento que estoy haciendo más. Y digo, bueno, qué bacán, ¿no? O sea, es algo bacán porque a la final lo estás logrando, estás haciendo eso que te estás proponiendo, ¿no? Y me dijo, y entonces todo lo que tú dijiste me llegó y me siguió motivando a seguir haciéndolo y a seguir mejorando. Entonces, a esta cuarentena de oportunidades, metámosle esas ganas que nos faltaban cuando teníamos millón cosas que hacer anteriormente y tratemos de reunirlas, acoplarlas, desarrollarlas para que cuando esto vaya acabando o de a poco, irlo materializando, irlo sacando a flote, irlo compartiendo con todos e irlo, sí, materializando. Me quedo con esa palabra, materializándolo y lograrlo. Es un emprendimiento que es tuyo. Es algo que te va a ayudar económicamente y más que todo lo estás disfrutando en el proceso, ¿no? Entonces, trabajando desde casa, no tengas miedo de emprender, como te dije, no tengas miedo. Si fallas, bacán, fallaste, pero bueno, te quedó un poco de conocimiento, te quedó algo de experiencia que si lo vuelves a hacer, lo vas a volver a hacer y mejor. Entonces es algo que debes planteártelo a ti mismo, es algo para ti.
Y es algo que te tuvo que haber causado esa necesidad durante todo este tiempo de cuarentena y que estás con esas ganas de decir, bueno, mira, acaba esto y me voy a hacer esto porque simplemente no encontré lo que necesitaba. Nadie prestó ese servicio cuando yo quería. Y como tú, hubieron muchas personas atrás que lo quisieron hacer. Entonces es algo necesario que tú lo quieres hacer y que lo vas a lograr simplemente con esa predisposición de querer hacerlo. Entonces, habiendo hablado todo eso, como les dije, el mensaje de este segundo podcast que harás después de esta cuarentena es algo que queda en ti, es algo que te va a servir a ti y a los tuyos. Hay que pensar también, ¿no?, que no hay tampoco esa necesidad o no es tan necesario tener todo el dinero del mundo. Si bien es cierto, como lo dije anteriormente, ¿no? A mí cuando yo me planteo algún proyecto o cuando quiero hacer algo, trato de hacerlo desde el principio bien, porque es ese primer impacto al que tú das a las personas lo que te va a seguir ayudando a seguir creciendo, ¿no? A seguir manteniendo. O sea, está bien. Yo digo que no tengo tampoco tantos seguidores ni tantas de esas cosas. Simplemente yo todo lo que estoy haciendo es porque lo disfruto, porque disfruto estar aquí frente a una cámara, porque disfruto estar aquí con un micrófono y transmitiéndole todo esto a ustedes. Es algo que me gusta en el proceso. Nadie me paga por hacerlo. Simplemente es esa necesidad de querer compartir y de disfrutarlo mientras lo hago. Entonces no necesitamos mucha vaina. Si vieran, entonces yo empecé con una cámara muy pequeña, una GoPro. Entonces de ahí mismo iba viendo, la calidad de audio no era tan buena, la computadora tampoco es que tenía, no sé cómo es que duró para los otros videos, no sé cómo no explotó, pero se empieza por algo, a eso voy, ¿no? Se empieza por algo, con las cosas que tienes a la mano, y simplemente es esa cuestión de coger y lanzarte, sin importar lo que pase. Eso es lo que yo veo, sin importar lo que pase, la cuestión es lanzarte. Si te va bien, excelente. Eso es lo de menos. De ahí, obviamente, si tú ves un incremento, si tú ves que verdaderamente está resultando, pues lo vas haciendo y paulatinamente se te va a volver algo rutinario, algo en el que todos los días te vas a levantar y te vas a decir, bueno, ok, mira, el día de ayer hice esto, no salió tan bien, el día de hoy intentaré mejorarlo, el día de hoy voy a lograrlo. Entonces, hazlo. No hay nada que te trabe, hazlo, simplemente tu mentalidad es la única que te va a tal vez intentar detener, pero como vuelvo y repito, es nada más tus ganas de querer decir voy a hacerlo y punto, que nada te detenga, eso es todo, que nada te detenga. Entonces, habiendo dicho todo esto, llegamos creo que ya al final de este segundo podcast denominado ¿Qué harás después de esta cuarentena? Los invito nuevamente a suscribirse. Todos los domingos, como el día de hoy, vamos a estar publicando un episodio nuevo tanto en YouTube como en Anchor FM. Vamos a estar publicándolo como en Spotify, vamos a estarlo en iTunes y ahora pues en iVoox. Muy feliz, muy contento de haber compartido con ustedes nuevamente estos 20 y tantos de minutos. Muchas gracias por haberse dado ese tiempo, ese espacio para poder escucharme, para poder verme. Y como te dije, si te gustó este video, este videocast, te invito a suscribirte, a comentar, a dejar tu like y a compartirlo con todos tus amigos para que se vayan enterando de un poco de lo que estamos haciendo en este canal, de esta nueva sección de videocast que estamos denominando un podcast, ¿ok? Muy feliz, muy contento. Nos vemos en el próximo video. Chao.